El sistema educativo es lento, pero es que la tecnología lo está cambiando todo. ¿Cómo llegas a entender las cosas? ¿Qué vibración tienen tus pensamientos? Aun con 26, 28, con 30 años, nadie nos ha enseñado a conocernos. Conocerse uno mismo es complejo. ¿Por qué me siento cómodo haciendo esta tarea y esta otra no? A mí me da mucha pena que facetas fundamentales en la vida de cualquier persona no formen parte del sistema educativo. Y una de ellas es el autoconocimiento. Saber controlar los pensamientos, que es el origen de todo. Son cuestiones tan importantes en la vida, como estamos comprobando, de todas las personas, de todo el mundo. Es tan importante que es una pena que no esté en el sistema educativo. ¿Cómo convencerías la palabra hacer que sus alumnos, que son profesores, que se centren en crear personas? Mi estrategia es siempre la misma. Y es la técnica del espejo. Muestro lo que soy. Uno no puede ser profesor de emprendimiento o de innovación si no inspiras ese emprendimiento, esa innovación, si no ven en cada paso que tú das que eres emprendedor o que haces cosas diferentes para mejorar. Se maneja lo que es la metodología TEPAC. Un profesor tiene que dominar 3 ámbitos. El de conocimiento, el que imparte, ¿no? La pedagogía. Tienes que saber impartir ese conocimiento para que llegue, porque al final él tiene que aprender. Y en tercer lugar, ese modelo propone, a día de hoy, en esta sociedad en la que vivimos, tiene que dominar la tecnología. La tecnología porque facilita el proceso de enseñanza-aprendizaje. Tampoco quiero chicos que sepan redactar un plan de negocios exclusivamente. No quiero chicos que sepan... No es eso. Quiero un chico que luego, cuando esté trabajando, sea feliz. Tenemos el gusto de tener aquí en este canal a Pablo Peñalver Alonso, profesor desde hace 26 años ya en FP, en este caso, en un instituto, el Instituto Consaburum, ¿no? Y bueno, pues cuéntanos cómo fue eso de hacerte, bueno, ¿quién es Pablo? Lo primero, de dónde viene, ¿no? Danos un pequeño recorrido ahí y cómo fue lo de ser profe. Bueno, pues yo vengo realmente, yo soy de Madrid. Yo nací en Madrid y he estado toda mi vida en Madrid. Lo que pasa que después apruebo la oposición a docente de formación profesional y obtengo como destino Castilla-La Mancha. Muy bien. Lo que en principio iba a ser una estancia temporal, 2 años quería yo, pues se ha convertido en prácticamente toda la vida. Toda vida y tu vida, porque haces vida en Madridejos, sí, en este caso. Ya estoy establecido y ya me considero un castellano manchego. Un castellano manchego más, sí, o sea que vienes de Madrid. Sí. Y bueno, ¿y cómo fue eso de hacerte profesor? Ya has dicho que aprobaste la plaza, pero tú en realidad, ¿qué querías ser de mayor? Cuando a ti te preguntaban, ¿tú qué quieres ser de mayor? ¿Qué decía Pablo? Pues yo estaba empeñado en ser camionero, que es, por cierto, una de mis pasiones. Yo creo que llevo gasolina en las venas. Y es algo que he vivido desde que era pequeño. Y quería ser, por todos los medios, camionero. Pero en la familia tenías alguien... Claro, mi padre. Tu padre era Mi camionero. padre era camionero y No he lo pasado sabía eso. muchísimos veranos y he conducido, de hecho. Claro, He claro. conducido... Con edades en las que no se podía conducir, seguro. Bueno, pero en caminos aparte, efectivamente, desde muy pequeño, cogiendo el camión... Eso es lo que se solía hacer Sí, cuando sí, éramos sí. pequeños, Sí, sí, los sí. de nuestra generación. Bueno, tú me llevas nada, unos añitos de diferencia. En estas edades no se nota. Muy bien. Y también, bueno, creo que hay una pasión relacionada con la gasolina y también otra relacionada con nuestros amigos, ¿no? Efectivamente. Con los que compartimos esta hermosa tierra. Efectivamente. Cuéntame de las dos cosas. La pasión del motor. La pasión del motor y la de los animales. Y la de los animales. Bueno, pues la pasión del motor, como digo, lo he vivido. Y es que yo creo que el entorno nos marca mucho. Nos marca en una parte muy importante. Entonces, tanto es así que, como digo, yo creo que llevo gasolina. O sea, el olor a ti de la gasolina es... A mí me encanta, a mí me encanta. El olor, el sonido, la sensación. Es más, ya no son los coches, son los coches de combustión, son los coches de gasolina o de gasoil. No los coches eléctricos. Lo siento. Tiene que haber gustos para todos y hay enamorados de los clásicos y la verdad es que donde se ponga el sonido de un motor o de una Harley, ¿no? Comparado con una moto eléctrica o un patinete. Efectivamente. No sé, a lo mejor es algo que nosotros tenemos en nuestra retina, porque hemos nacido con ello. Personas que no escuchen una Harley nunca van a saber un motor, ¿no? Efectivamente, claro. Bueno. ¿Y la otra pasión? La otra, pues los animales que son cosas que descubres a lo largo de la vida. Entonces, algo que no me había planteado jamás en mi vida y que, sin embargo, cuando me destinan en Castilla-La Mancha, y en concreto donde estoy ahora, en Consuegra, y empiezo a ver animales abandonados,
perros abandonados, Colgados, muchos perros colgados de caza. en los árboles. Bueno, los he visto colgados, los he visto tirados en pozo, los he visto quemados en nuestra zona. He participado en, bueno, lo hemos denunciado, ha estado allí la Guardia Civil, los bomberos, para poder rescatarle, en este caso, a uno, un caso que teníamos en un pozo. Pues sí, y fue verlo y no poder quedarme impasible, no, no. Así que, bueno, pues fue una etapa de mi vida, sobre todo al principio, en la que estuve pues muy activo con ese ¿Y tema. todo eso te ha condicionado también a ir a una vida vegana? ¿A Sí, caminar sí, hacia una vida vegana? por supuesto, O sí, sea, sí, eso ha sí, sido un condicionante porque tú antes comías de todo. Tú has sido un efectivamente, omnívoro, totalmente, sí. como otros muchos Sí, 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 somos, sí, sí, ¿no? sí, Te has totalmente. comido tus Yo, filetitos, te yo has comido comía tu... absolutamente de todo, efectivamente. Descubrir eso me hizo profundizar, algo que yo todavía, pues que no sé, no me había planteado, pero me hizo profundizar, ya no solo en perros abandonados o gatos abandonados, me hizo profundizar. Entonces, ¿cómo es la vida de los animales en concreto? ¿Cómo es la vida de los animales de granja? ¿Qué camino recorren hasta que llegan a tu plato? Uf, pues os invito a descubrirlo. Os invito a que conozcáis el proceso, las fases por las que pasa un animal desde que nace hasta que llega a un plato de comida. Eh, Sí, viéndolo así, la verdad es que es un poco... De hecho, yo desde que conozco personas como tú, que cada vez vais existiendo más, cuando me pongo delante, a ver, a mí me gusta la carne, pero cada vez me siento un poco más culpable, ¿vale? O sea, siento, igual que comemos de más, ¿vale? Comemos en esta sociedad, comemos de más de lo que necesitamos, aunque sea vegano. Eh, pues yo muchas veces reconozco que algo por ahí dentro me dice, Angelito, hay otras cosas que te puedes comer en vez de esto y a lo mejor hasta te sientas mejor y te aportan exactamente lo mismo. Entonces, bueno, yo pienso que habiendo respeto, mientras que no te vea por ahí en ningún pueblo que quieran tirar una cabra desde un campanario y te vea por ahí en una que también eres libre de hacerlo, por supuesto, pero yo pienso que las cosas con un fundamento y desde el respeto podemos convivir. Es igual que podemos convivir con personas de otra religión, pues ¿por qué no vamos a convivir con personas que deciden comer lo que a ellos les parece bien? Efectivamente, una cosa no quita la otra. Claro, Y de hecho, en mi casa soy el único vegano. Una de mis hermanas también es vegana, pero en la familia no lo son. claro. Pero mis compañeros de profesión tampoco lo son, mis amigos tampoco lo son. Es algo totalmente respetable. Claro. Y desde el respeto, pues toda la convivencia pues, es totalmente posible, tanto en familia como en la relación laboral, como en relaciones personales con amigos y Efectivamente. demás. Muy bien. Vale, pues me parecen estupendas esas dos pasiones, además que estás a saco. O sea, cualquiera que vea tus redes sociales, que desde aquí, bueno, pues hago un llamamiento y os invito a visitar desde su página web para que veáis todo lo que hace, hasta buscar los proyectos en los que está, que ahora ahondaremos un poquito en ellos, como el proyecto Dualiza de Caixa, bueno, de la Fundación Caixa, que es FP Innovación. Hay otros proyectos de los que nos va a hablar también relacionados con la IA, que ahora está, bueno, pues está habiendo fondos europeos para centros orientados a este tipo de proyectos. Y bueno, pues otro tipo de cositas de las que nos va a hablar, relacionados todo casi siempre con proyectos, porque vais a ver que Pablo no es un profesor Al uso. al uso. Sí, iba a decir del montón, pero suena peor. Al uso. A ver, bajo mi punto de vista, los profes deberían de tener una expertise en la materia que imparten. Hay materias, por ejemplo, un matemático, un físico, que, bueno, puede ser físico en una gran empresa, pero muy probablemente haga lo mismo que casi, a ver, no lo mismo, porque no es lo mismo la ciencia que de la docencia. Pero ahí, fíjate, se respetan un poco más esto, ¿no? El no tener una experiencia. Pero a la hora de impartir otras materias, como decía Pericles en la anterior entrevista en cuanto al emprendimiento, pues que él quería psicólogos, él quería otros perfiles que no eran economistas, que no lo diera un economista. Bueno, pues para mí lo debería dar una persona que tenga experiencia, que pueda aportar, sobre todo desde el punto de vista de la experiencia, y que obviamente tuviera una formación y unas habilidades o una oposición aprobada, que es el camino reglado, para poder aprender a enseñar. Es decir, habilidades docentes, pues programación didáctica, bueno, pues toda la programación didáctica, perdón, todos los pasos que soléis seguir y conocer la norma. Y ya se lo dije en la entrevista de Almudena, aunque haga yo un poco de monólogo y no te deje hablar, pero por hacer una intro, yo considero que la educación reglada pues está en el centro, ¿vale? En ese círculo concéntrico que representé, alrededor, pues en ese aro contiguo, estaría todo lo que es el sistema
o el ecosistema no reglado, ¿vale? O todo lo que está fuera del sistema, hablando del nombre de mi nuevo proyecto. Y en el último círculo concéntrico pues estaría el mercado laboral. Entonces, lo que te permite la formación reglada, como muy bien dijo Almudena, y estoy totalmente de acuerdo, debe haber unos principios, debe haber unas bases, debe haber un avance reglado que poco a poco se han ido incorporando y se incorporan y va habiendo variaciones que hemos visto de la ley, pero tiene que haber un ecosistema con el cual se conviva, porque hay que estar, igual que hay que escuchar a las empresas y con el proyecto de FP de Dualiza, pues esa distancia que había se ha conseguido acortar en algunas FPs en las que se está poniendo en práctica el Dualiza, pues también se consigue acortar esa distancia compartiendo con ese ecosistema que hay alrededor y retroalimentándote de él para ver, oye, que es interesante incorporar en el sistema educativo o no. Y te voy a lanzar la primera reflexión para que me respondas a ella. ¿Por qué crees tú que, siendo tan importante las pymes en nuestro país, a lo mejor en otros países son empresas más grandes, no hay tanta pyme, pero siendo una parte tan importante del Producto Interior Bruto en nuestro país, ¿por qué crees que el emprendimiento no es una materia que nos dan desde infantil hasta la universidad? ¿Qué opinión tienes sobre ello? Pues la verdad es que lo que creo es que en general la administración es un órgano súper pesado que va muy despacio, y vivimos en un momento donde ocurre justo lo contrario. Yo creo que la administración es consciente de que el emprendimiento es clave, pero cambiar las cosas, hay tantos intereses alrededor que cambiar algo es siempre tan complicado que por eso hay otras alternativas que pueden tener perfectamente sentido. Lo que exige el momento es una adaptación continua a tantísimo cambio. El sistema educativo es lento, es lento. La normativa que regula los ciclos formativos tarda en actualizarse muchísimo tiempo, cuando los contenidos varían de una forma muy rápida. Pero es que la tecnología lo está cambiando todo y ni siquiera se recoge ya en el currículo. O sea, el sistema educativo va muy despacio. La vida va muy rápida. Algo hay que hacer para que eso encaje. Entonces yo creo que el emprendimiento es muy importante. Se habla mucho del emprendimiento, pero el sistema da una respuesta muy lenta. Dentro del emprendimiento, alguien que sea emprendedor, que tenga iniciativa, sabe que en noviembre del 2022 el mundo cambió con la inteligencia artificial generativa. En educación, gran parte del sistema no se ha enterado, está a espaldas de algo tan sumamente potente como es eso y que nos cambia muchísimas cosas, muchísimas. Y es algo que cuando lo mencionas en un centro educativo parece que se te ha ido la cabeza. Si tú dices Sam Altman quién es o quién es OpenAI y dicen, pues, chico, me suena, pero... Efectivamente. A ver, si preguntas por cómo ha quedado el Madrid en el último partido, cómo ha quedado el Barça en el último partido... Pues seguramente que habrá más conocimiento. Sí que habrá más conocimiento sobre ello. Bueno, a ver, sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de expresar y aparte de que es un aparato pesado y lento, algunas veces y en algunas ocasiones, pues como tú has apuntado, hay programas que son los típicos manguerazos que digo yo, bueno, pues de fondos europeos, que gracias a eso pues están poniendo programas de emprendimiento y hay muchas personas que están montando empresas o startups, no hace falta que sea siempre startup, negocios, al fin y al cabo, que en un futuro van a hacer que se contraten a más personas y que lo van a hacer de alguna manera un poco mejor, ¿no? O que haya una competencia más sana y que esos negocios vayan evolucionando y no se queden enquilosados en el pasado. Si ha sido complicado llevar a las empresas de nuestro país, que ahora estamos con todo el tema del kit digital, que nosotros somos agentes digitalizadores, y bueno, pues digamos que pueden hacer determinadas cosas muy medidas, gratuitas, 100%, bueno, gratuitas, 100% subvencionadas, aunque tienen que obviamente declararlo como un ingreso extraordinario, tú controlas un poco de lo que hablo y no te puedes ir de rositas, es una subvención en especie, te lo tienes que declarar como un ingreso extraordinario, pero digamos que no se tienen que gastar el dinero ahora, sino que nos lo paga a nosotros directamente el Ministerio a los agentes digitalizadores, de tal manera que no se tienen que desembolsar nada más que del IVA, ¿vale? Nada más que de esa cantidad, de las acciones que pueden desarrollar como una página web o gestión de redes sociales o una tienda online. Pero claro, si ya nos está costando ponernos en el camino de la digitalización, ahora no viene la IA, pero es que hay muchos negocios que no saben que todo esto se está levantando el pie un poco, bastante,
Se ha empezado por democratizar, que yo lo que ha hecho Sam Altman con OpenAI me parece que está súper genial, porque ha sido como empezar por la casa por el tejado. Es decir, primero, bueno, ha empezado todo a la vez, en realidad. Es decir, los que lo hemos notado hemos sido los usuarios finales, pero en realidad donde ha empezado ha sido con la venta de la API y con esa lista de espera que había de la API. De hecho, nosotros estamos haciendo ahora la presentación de un proyecto, porque hemos presentado a Magda, que es la asistente virtual del Ayuntamiento de Noblejas. Entonces ya estamos preparando un webinar para informar a los ayuntamientos ya no solamente de que pueden tener un asistente virtual que responde preguntas a una velocidad, pues como te puedes imaginar, como no podría ser de otra manera si has usado ChatGPT, pues se pueden hacer muchísimas más cosas. Y estamos hablando de administración local, porque la administración general ya lo está haciendo. Entonces, háblame de qué proyectos, de los últimos proyectos que tienes en mente y de alguno pasado, de qué proyectos estás más orgulloso, cómo van, ya te he visto que estás ahí con tus cursos de Dualiza, y cuál es el siguiente proyecto que está cociéndose de la IA. Pues la verdad es que tengo muchos proyectos en marcha. Es una locura, es una locura. Lo que pasa es que me encanta. ¿Y qué le vamos a hacer? Nada. Quizás Sí, así. yo veo un proyecto casi como si fuera un hijo, básicamente, porque al principio nace y bueno, luego va dando pasos y se va desarrollando y bueno, pues y cada uno es diferente y cada uno, bueno, pues FP Innovación es mi proyecto más querido porque nace en el 2019 y después de 5 años estamos teniendo incidencia. Estamos causando un impacto en a lo mejor entre 4.000 y 5.000 alumnos al año. Que el tema de la innovación ágil llegue a los centros educativos, se facilite a nivel nacional, me parece súper potente. Explica un poco qué es la educación ágil. ¿Qué es la innovación ágil? La innovación, perdón, la innovación. ¿Qué es la innovación ágil? Si recurrimos a las habilidades que demanda el mercado laboral, según el Foro Económico Mundial, la primera es la capacidad para innovar. A ver en qué programa educativo nos enseñan a innovar. En ninguno. En ninguno. Bueno, pues FP Innovación lo que pretende es que esa innovación, la innovación ágil, quiere decir la innovación en la cual haces una propuesta de mejora, en la que propones una solución para solucionar algún tipo de problema, pero una solución que aporte valor. Y eso sí, lo haces de una manera muy sencilla, breve, en un corto espacio de tiempo y gastando muy pocos recursos, claro, con el ánimo de aprender. Claro, lo decía para que quien nos vea, que serán miles de personas, siempre sí lo digo, para quien nos vea sepa que lo que está haciendo Pablo es incorporar, y es por lo que está luchando, incorporar procesos de Lean Startup, ¿vale?, que es un precursor de Lean Startup, a la educación. En este caso, a su asignatura, que es FOL. Y no solamente lo ha hecho en sus programas, lo ha experimentado, obviamente desde el punto de vista formal, legal, cumpliendo y haciendo sus clases muchísimo más dinámicas, divididas en bloques, ¿verdad? Y no solamente que lo ha probado en sus carnes desde hace bastante tiempo que nos llevamos conociendo, ¿verdad, Pablo?, sino que está formando a otros compañeros en escuelas regionales de formación. Tienes una pregunta de Pericles que tienes que responder, ¿vale? Y te la voy a hacer en breve, que fue el anterior invitado que hubo, ahora dentro de un ratito, que me encanta esa pregunta. Pues él es formador de formadores, por así decirlo, de profesores. Entonces, es algo muy importante que se tenga en cuenta, porque lo que es la filosofía Lean Startup aporta todo lo que está diciendo. Aporta equivocarse rápido, equivocarse barato. Aporta saber establecer una serie de preguntas ante una serie de respuestas que quieres conseguir de manera adecuada aplicando el método científico. Aporta los conceptos de iteración o pivotaje, iteración, pequeños cambios, ajustes, pivotaje, cambios un poco más drásticos. Y aporta una bajada de incertidumbre de manera general. Es decir, para mí, bajo mi punto de vista también como apasionado de Lean Startup, yo lo veo una manera de encontrar una vía de solucionar un problema que de verdad, o una necesidad, ¿no?, un deseo, poder dar esa solución de una manera muy ad hoc, poniendo en el centro al cliente y haciendo todos los sprints necesarios hasta dar con ese perfilamiento de tu propuesta de valor para que el encaje sea perfecto. Y luego, bueno, pues el resto de módulos, que ya hablaremos más adelante sobre ello, si te dejas, del Business Canvas Model,
pues intervienen fenomenalmente para modelar casi cualquier modelo de negocio, ¿no? Mm. ¿Cómo trabajas tú? Explícanos el proceso, por ejemplo, de FP Innovación, desde que ves esa subvención hasta que se materializa y luego lo sueltas como un hijo. Y luego lo sueltas porque lo has soltado. Sigues colaborando con él, con FP Innovación activamente, pero digamos que ya es autónomo. No, soy el coordinador, sigo siendo el Vale. coordinador y seguimos llevando acciones, Vale. pero dando pasos importantes. Entonces, nace en el 2019 y pretendemos, el objetivo de FP Innovación es cambiar las 4 variables que dependen de un profe. La metodología. Bien. Apostábamos por metodologías activas, pero fundamentalmente ágiles. Bien. Por eso hablamos de innovación ágil. Los espacios. Esto fue un hito, bajo mi punto de vista, porque si bien es cierto que en el País Vasco van por delante y son un espejo en el que mirarse, nosotros manejábamos el concepto de aula configurable cuando presentamos el proyecto de innovación en el 2019. Y posteriormente el Ministerio de Educación y Formación Profesional lanza un programa de aulas profesionales de emprendimiento. O sea, un año antes nosotros teníamos ese aprendizaje, ese conocimiento. Tienes una bola mágica, tú di la verdad, Pablo. Pues observas al mercado, ¿no? Observo, efectivamente. Seguir las actuaciones que hacen en el País Vasco, tener la gran suerte de tener la FP Vasca aquí en España y contar con responsables súper cercanos que nos facilitan el conocimiento, que nos facilitan la estancia, que nos invitan. Bueno, yo me siento un privilegiado de conocer a Jorge Arévalo y a su equipo, y bueno, pues son los impulsores de estos cambios. De hecho, la nueva ley de formación profesional tiene que tener un peso importante, lo que es la FP básica, porque es el referente. Pero te hablaba de metodología, te hablaba de espacios, Sí. Pero FP Innovación también quiere cambiar recursos y pasar del clásico libro de texto a otros recursos donde encontramos la información. Recursos donde nosotros nos volcamos fundamentalmente en recursos visuales. Hablamos de vídeo, de micropíldoras formativas, de microlearning, hablamos de visual thinking, hablamos de lo visual, porque es súper potente y porque facilita mucho más los procesos de aprendizaje. Y por último, la organización. Salir de la clásica organización profesor-alumnos, profesor o profesora y alumnado en el aula. No. Si queremos formar a los alumnos como demanda el mercado, yo soy incapaz de tener todo el conocimiento que se requiere fuera. Y fuera hay expertos, hay profesionales, hay compañeros especializados en otros ámbitos que nos ayudan. Entonces montamos ahí alrededor pues todo un sistema de colaboradores que hacen que la formación sea mucho más potente. Claro. Yo soy consciente de mis limitaciones, yo sé hasta dónde puedo llegar. Hay gente muy potente que puede aportar. Entonces, esas 4 variables son las que han definido lo que es el éxito de FP Innovación. Y este proyecto de FP Innovación surgió como una orden de convocatoria que lanzó el Ministerio. Llegó a ti, porque estás atento a todas las cosas y no eres un profesor al uso. Tú redactaste un proyecto, ese proyecto te lo dieron, porque Pablo Peñalver ha redactado muchos proyectos y muchos de ellos no se los han concedido. Efectivamente, sí, eso también pasa. Si tú no insistes, ¿no? Pues no eres capaz de poder dar con uno y centrar y cada vez hacerlo mejor. Es como que quien se presenta a proyectos de pintura o de literatura. Efectivamente, unas veces ganas, ¿Y otras veces no ganas. Entonces este proyecto te lo conceden, lo empiezas a poner en marcha, que soy conocedor de ello porque la web la hicimos nosotros y la última reforma también, que yo te lo agradezco que cuentes con nosotros en una pequeña parte de ese gran proyecto. Y a continuación empieza la cosa a evolucionar y llega a Bankia, porque entonces estaba Bankia, no estaba CaixaBank, llega a Bankia y dice, ¿cómo es ese, esto que está haciendo esta gente me mola? ¿Cómo ocurre eso? Pues ocurre fundamentalmente por cuestiones de impacto, por la capacidad para llegar, de tener impacto en el sistema de formación profesional. ¿Y por qué? He dicho que FP Innovación nació en el 2019, pero te recuerdo que en el 2020 llegó la pandemia. A nosotros nos destrozó todos los planes. Todo lo que había planificado, que redactamos en el 2019, en el proyecto me acompañan Maristac Durango, de Vizcaya, me acompaña el IES Miguel Romeo Esteo, de Málaga, y me acompaña el IES Virgen de las Nieves, de Canarias. Somos 4 centros junto con una empresa, Diversia Consulting. Entonces, entre los 5 hacemos el proyecto. A día de hoy seguimos, continuamos con el proyecto, pero en el 20 nos cambia absolutamente todo. En teoría, no podíamos desarrollar las acciones a las que nos habíamos comprometido.
Por plazo. Por las circunstancias, No, efectivamente. digo que el plazo que os marcaba la convocatoria no lo podíais llevar a término por las circunstancias. Efectivamente. Y algo que iba a suponer un posible fracaso del proyecto, lo que hizo fue, en pandemia, reuniones urgentes dentro del equipo y a partir de ahí, por ejemplo hacer pues uno de los primeros congresos, en este caso era de formación profesional, que hicimos en realidad virtual. Me acuerdo yo de eso, sí. O sea, una pasada, una pasada. Claro, la gente estaba recluida en casa y les dimos la opción de un congreso, de que accedieran a lo último en innovación educativa. Al metaverso, ¿no? Y entramos en el metaverso, o sea, súper potente. Entonces, eventos de ese tipo fueron los que, bueno, hicieron que tuviéramos mucho impacto. Pero fíjate que nace como consecuencia de un fracaso. Antes me has preguntado, ¿cómo llegas a docente? Pues porque fracaso antes, además de manera estrepitosa, porque después de terminar la carrera de administración, dedico 2 años íntegros a opositar a Inspección de Hacienda, y después de 2 años metido, recluido en mi casa, abandono. Además, tuve la osadía de abandonar. Sí, sí, triste. Triste, cuando lo piensas es triste, pero sí que es cierto que con todo ese conocimiento pivoté y dije, ¿qué puedo hacer? No estoy en la docencia por vocación, inicialmente, pivoté y me di cuenta de lo que había. Inicialmente. Sí. Pero, ¿Por qué? pero ahora sí. Efectivamente, porque no nos conocemos. Claro. Porque no nos conocemos. Aun con 26, 28, con 30 años, nadie nos ha enseñado a conocernos. Ahora que has dicho eso y ya has dejado rematada más o menos, ahora, bueno, terminamos de hablar, pero hacemos un inciso. Conocernos. Es que es súper importante. Bueno, hay muchas fórmulas, hay muchas teorías, hay muchos instrumentos, como el enneagrama, ¿no? O el subconsciente, bueno, la programación neurolingüística, el subconsciente, el consciente, no la parte consciente, la parte subconsciente, las creencias, ¿no? Las creencias limitantes, cómo es el paradigma, tu sistema que tienes. ¿Cómo te identificas tú, ¿no? ¿Cómo llegas a entender las cosas? ¿Cómo ocurre en tu sistema cognitivo, ¿no? Entonces, tus pensamientos, ¿no? ¿Cómo llevas tú, qué vibración tienen tus pensamientos? Se lo dije a Almudena. Sergio Beguería fue de la persona que oí lo del tema de abundancia FM o escasez FM. Al final, yo creo que a ti se te nota la legua. Tú eres de las personas que intentan vibrar en abundancia y que la escasez intentas, bueno, pues alejarla de tu vida y centrarte en ella cuando lo necesitas. Cuando hay un perro abandonado, cuando hay un problema que a pesar de ser un problema y que inicialmente puede a determinadas personas puede decirle esto, ¿no? Puede tirarle para atrás. Yo, ¿para qué me voy a meter en estos jaleos? Hay otras personas que tienen esa vocación, igual que tú tienes vocación ahora, verdadera vocación por ser docente, tienes vocación por los animales, y eso se nota al fin y al cabo. Pero descubrirse a uno mismo, ese Ikigai, ¿no? Que habla Héctor García en su libro de Ikigai, conocerse a uno mismo es complejo. Y llegar a entender bueno, pues por qué me gustan hacer estas cosas y estas no. ¿Por qué me siento cómodo haciendo esta tarea y esta otra no? No quiere decir que nos salgamos de nuestra zona de confort, pero ¿cómo ves tú todo esto y la importancia que tiene de que nos lo enseñaran de alguna forma en edades más tempranas, o por lo menos nos entrenaran a decirnos que existe y que debemos de encontrarlo? Que no es qué quieres ser de mayor, no es esa pregunta. A mí me da mucha pena que facetas fundamentales en la vida de cualquier persona no formen parte del sistema educativo. Y una de ellas es el autoconocimiento, conocerse. Yo tuve la gran suerte de descubrirlo, creo que a lo mejor por mi actitud, por descubrirlo a los 28 o 30 años. Además de que, bueno, no dejas nunca de aprender, pero realmente enfoqué a los 30 años. Esto es importante tenerlo en cuenta. Pero es que hay un bagaje que te tienes que trabajar tú a nivel personal. Creo que es tan importante que debería darlo el sistema educativo. Lo que es el autoconocimiento y lo que es la gestión de emociones, saber controlar situaciones, saber lo que está bajo tu control y lo que no. Pensamientos. Saber controlar los pensamientos, que es el origen de todo. Son cuestiones tan importantes en la vida, como estamos comprobando, de todas las personas. No hablo de los alumnos, hablo de los alumnos, de los profesores, de todo el mundo. Es tan importante que es una pena que no esté en el sistema educativo. En ese sentido, otro de mis proyectos es FP Naranja.
FP Naranja no es más que el trabajo de autoconocimiento y de gestión de emociones en el aula. Pero de la misma manera que con FP Innovación vamos a tope, con FP Naranja trabajar ese tema dentro del aula, que tenga sentido. Esto es muy importante, porque no se trata de hacerlo por hacerlo, sino que tenga sentido. Estamos con la tercera versión y nos está costando. Yo siempre he dicho si te puede ayudar en algo, comparo el huevo a la gallina, no dicen que el huevo fue antes que la gallina, bueno, no soy científico, pero sí que veo importante que el propósito, y además que lo comentó Pericles en la anterior, y te voy a lanzar ya la pregunta, porque si no, igual me la dejo sin hacer, si no existe un propósito inicial y no existe un enfoque hacia un modelo de negocio al que andar, a no ser que quieras montar un emprendimiento social, porque los fondos te vengan de otro lado, tú tengas tu profesión, te quede tiempo libre y en vez de irte a tomar cañas o a pescar, pues decides hacer un emprendimiento social y te da igual que te dé dinero en el corto plazo o no te dé. Pero yo considero que cuando estamos hablando de personas, lo primero es eso, que te voy a hacer ya la pregunta. La pregunta que te hizo Pericles sin conocerte, sabiendo solamente que eras profesor de profesores, es, dile que qué haría, cómo se las ingeniaría, qué mensaje, cómo convencería es la palabra exacta que utilizó para hacer que sus alumnos, que son profesores, que se centren en crear personas. Esa fue la pregunta que me lanzó Pericles, que tiene 78 años y ha sido un precursor de la educación emprendedora en Asturias, en el Valle del Nalón. Cuando tú y yo estábamos comiendo bocadillos de nocilla. Sí, sí, sí. ¿Qué mensaje les lanzaría? ¿Cómo les convencerías? ¿Cómo les convencería? ¿Qué harías para convencerles de que formen personas? No alumnos. Pues suelo utilizar, tanto con los profesores como con mis alumnos, mi estrategia es siempre la misma. Y es la técnica del espejo. Muestro lo que soy. Y tanto para profesores como para alumnos, yo sé que hay un aprendizaje, muchas veces que no se ve, así como invisible, pero que está detrás de muchas de las acciones que hacemos. Igual que te digo que yo quería ser camionero porque lo había visto en mi casa, cuando coincido con docentes o cuando coincido con mis chicos, intento ser modelo, intento ser espejo. Uno no puede ser profesor de emprendimiento o de innovación si no inspiras ese emprendimiento, esa innovación, si no ven en cada paso que tú das que eres emprendedor o que haces cosas diferentes para mejorar. Entonces, fundamentalmente es eso. Haga lo que haga, voy a estar ahí, voy a ser el primero. Haga lo que haga. Ahora estamos organizando una feria de la ciencia en nuestro instituto. Participamos casi todos los años y en el departamento pues estamos todos en bloque. ¿Cómo he conseguido que todo el departamento esté ahí? ¿Cómo he conseguido que todo el departamento, 9 personas, participen? Pues fundamentalmente con la misma técnica, y es la del espejo. Yo voy a ser el primero que haga, que tire. Entonces, con los profesores, que es con lo que tú me preguntas, ¿cómo los trato yo? ¿Qué reciben de mí? Yo espero que precisamente todo ello, sin necesidad de decirlo, yo creo que los profesores son hábiles en ese sentido, tienen que percibir, y de hecho muchos me lo han hecho saber, tienen que percibir ese carácter, ese espíritu que tú destilas. Tienen que ser capaces de percibirlo. Además de que yo creo que pues es un tema recurrente en mis conversaciones. No estamos preparando... Yo no quiero a chicos que sepan lo que es un plan de negocios. Tampoco quiero chicos que sepan redactar un plan de negocios exclusivamente. No quiero chicos que sepan... No es eso. No es eso. Quiero un chico que luego, cuando esté trabajando, sea feliz. Y es feliz porque tiene recursos y tiene habilidades para poder hacer su trabajo. Hacer su trabajo y ser feliz, que son dos cosas. Si nos dedicamos a la típica relación profesor-alumno, le estás enseñando unos contenidos para que sepa hacer cosas. Bueno, está bien, pero he comentado anteriormente, es tan importante el autoconocimiento o la gestión de emociones que hay que dar otra parte, un extra, un plus, se le llama currículum oculto, y es, tienes que tener las herramientas para que seas feliz. Mira, en educación se maneja lo que es la metodología TEPAC, y es que un profesor tiene que dominar, a día de hoy, un profesor tiene que dominar 3 ámbitos. Uno, el de conocimiento, el que imparte, ¿no? El profesor de lengua, el de matemáticas, el de sociales o, en mi caso, el de administración. En segundo lugar, la tecnología.
o mejor dicho, lo dejo para el final, la pedagogía. Tienes que saber impartir ese conocimiento para que llegue, porque al final él tiene que aprender, él tiene que desarrollar competencias, habilidades, tiene que conseguir objetivos. Y en tercer lugar, ese modelo propone, a día de hoy, en esta sociedad en la que vivimos, tiene que dominar la tecnología. La tecnología porque facilita el proceso de enseñanza-aprendizaje, facilita que tú puedas formarte como nos pide la sociedad y facilita que el alumno pueda aprender con los medios y los mecanismos y los instrumentos que la sociedad demanda. Pero se queda incompleto bajo mi punto de vista. Y a lo mejor es una imprudencia lo que estoy diciendo, porque ¿quién soy yo para decir eso? Pero aquí está faltando algo en esta ecuación. Porque si no tienes en cuenta la pregunta que me acabas de hacer tú, que tratamos con personas, que no se trata de enseñarles una profesión, no, eso es de otro siglo, es enseñarles una profesión para que sean felices. Así que yo no le voy a enseñar a hacer cosas, yo quiero que sepa hacer cosas y además él sepa aprender en el futuro por su cuenta, de manera autónoma y estar al día en su profesión. Y si tiene que en algún momento cambiar de puesto de trabajo, cambia, sin que sea un fracaso. Traumático. O sea, ese es el sentido que creo que debemos tener en educación. Es mucho más la educación de lo que nos pensamos, una clase con alumnos. O sea, la huella que podemos dejar en los alumnos no sabemos hasta dónde llega. Claro, pues esa es la pregunta que te lanzó y es lo que acabamos de decir, por eso te digo que te la iba a hacer ya, porque estábamos hablando precisamente de ese asunto. Y es lo que me decía él. Yo estoy seguro de que a lo mejor no vamos a tener en el Valle del Narón un Silicon Valley. Pero sé, ¿Quién quiere un Silicon Valley? Pero sé, como decía él, pero sé que van a ser honrados. Van a ser felices, o lo más felices posible. Claro, honrado es una persona de 78 años. A ver, el honrado de eso claro. O sea, cuando uno es honrado, se supone que estás en paz, ¿no? Si eres un viva la vida que va haciendo por ahí pirulas, pues a lo mejor también duermes tranquilo, pero no es lo que se quiere en esta sociedad, no es lo que queremos como vecino, como proveedor o como cliente. No queremos eso, queremos que haya una ética también y que esa ética proceda de las personas, como en todo. Porque la impronta que le ponemos a nuestros negocios, a nuestros emprendimientos, al final todo sale de una persona. Entonces lo impregnamos de cómo somos. Vale, otra pregunta que te quiero hacer, ya que está hecha y muy bien respondida a la pregunta de Pericles, yo creo que se ha entendido a la perfección, es ese proyecto relacionado con la IA. Cuéntanos, por si acaso hay más centros que están... Bueno, antes de irme ahí, porque me has dicho antes que estabais haciendo la Semana de la Ciencia. La Semana de la Ciencia yo sé que tiene que ver, y además que voy a decirlo ahora, por si acaso, pues vamos un poco mal de tiempo y veremos luego si se pone al final, si se pone en este preciso momento, si esto no se corta, que probablemente no se cortará, y ya está. La Semana de la Ciencia lleva todos los beneficios, los fondos que se saquen con esa Semana de la Ciencia que vais a hacer en el IES con Saburum, tienen un fin, ¿no? ¿Qué fin tienen? Bueno, en general, todo lo que es la Feria de la Ciencia es un evento con el fin de difundir todo lo que supone la ciencia y cómo los centros hacemos muchísimas más cosas de lo que la gente cree. Y en particular tenemos a una compañera súper activa que es capaz de movilizar nuestro centro y muchos más centros. Y, estaba contando más de 500 participantes. Qué guay. Más de 500 en Consuegra. Es la 6ª edición. O sea, hemos sido en el centro pioneros, gracias sobre todo a la labor de Ana Belén Juste, que es una máquina, es una compañera que igual, que va al 200%. Pero en la familia de administración lo que hacemos es, ¿cómo podemos participar en la ciencia si somos de administración? Igual me la tienes que presentar para ver si se quiere poner un micro y demás. Pues seguramente, además que daría muchísimo juego, seguro. Sigue contando. Bueno, pues ¿qué podemos aportar dentro de administración? ¿Qué podemos aportar? Bueno, pues diseñamos un pequeño proyecto para que nuestros alumnos piensen en una idea, desarrollen un producto que interese a los potenciales visitantes y vamos a intentar vender. Pero estamos hablando de chicos de formación profesional básica. Y eso es un plus. ¿Por qué? Pues porque no nos importa tanto el contenido como que de repente se vuelcan en el proyecto, de repente construyen, de repente deciden, de repente caen en que si hay que vender y estamos fabricando y se han comprado materiales, ¿qué precio de venta vamos a tener? Y que todo aquello
porque por lo que vamos a trabajar estos días, pues va a ir dirigido, en este caso, a una asociación pues en favor de que lucha, que quiere recursos para luchar contra el ELA. Muy bien. Pues a razón de esta respuesta que me acabas de dar, que me parece súper bonito, me recuerda a Madrid de José Emprente, esta actividad Que que hicimos. hicimos. Y gracias a ti pues conseguimos llenar la Sala de la Cultura de nuestro pueblo, aunque tú hayas vivido más años en Consuegra. Y bueno, algo que quería plantearte es que pienses en la pregunta ya. Cuando estés preparado me cortas, ¿vale? En el momento que cuando hagamos una pausa entre una pregunta y otra y me la lanzas, ¿vale? Porque si te inspira. En esta, bueno, pues en todas las entrevistas que hago, al final dejo hacer una pregunta hacia mí, ¿vale? Que esa también te la vas pensando ya. Una pregunta me vas a hacer, yo te la voy a responder. En función del tiempo que tengamos, pues lo haré más rápido. Vale, vamos todavía con un poquito de tiempo. Em, pero quiero que hagas una pregunta para el siguiente invitado, que te voy a decir su profesión, como tuvo la ventaja Pericles en relación a ti. Y te voy a decir también que es un enfermo de ELA. Él es alcalde, ¿vale? No te voy a decir de qué población, y es enfermo de ELA desde hace unos 8 años aproximadamente. Tiene un ELA lento, pero el ELA es infalible. Entonces, ¿qué pregunta le harías tú a un alcalde que es senador también? Ya más pistas no te puedo dar, y tiene ELA. Desde hace 8 años, y es más o menos de nuestra edad. Más de la mía que de la tuya. ¿Una o dos? Puedes hacerle dos, yo creo que va a estar encantado de respondértelas las dos, el día Se, 15 que voy a verle. se me ocurren dos, luego tienes libertad tú para elegir y él Vale. para responder. Se me ocurren dos. En primer lugar, sin tener en cuenta su condición política, le diría, ¿cómo es tu día a día? Cuéntame un día desde que te levantas hasta que te acuestas. ¿Cuántas veces aparece el pensamiento? ¿Cuántas veces aparece la enfermedad? ¿Cómo es tu día a día? Me interesaría saber cómo es la vida de una persona que tiene ELA, con detalle. Y en segundo lugar, ahora aprovechando su condición política, ¿en qué medida, uniendo ambas facetas, tener esa enfermedad influye en que a nivel político puedas tomar otro tipo de decisiones? No voy a cuestionar el tema político, en el que no quiero entrar, pero puesto que estás en un puesto privilegiado para hacer cosas, ¿en qué medida tener esa responsabilidad y a la vez tener la enfermedad hace que puedas decir, este colectivo es vulnerable, este colectivo se merece más? Sé que la cuestión política es complicada, que al final hay que repartir recursos, al final hay puntos de vista diferentes. Eso es una cuestión que sé que es complicada, pero ¿en qué medida influye? Porque nadie se cuestiona, cuando hablamos de salud, creo que nadie debería cuestionarse absolutamente nada, igual que cuando hablamos de educación. El resto de facetas casi hasta sobran. Pero si hablamos de educación y de salud, no deberíamos hacer Nada más. ningún sacrificio. Pues fíjate, pues me parecen dos preguntas súper interesantes bueno, una te la va a responder con relativa facilidad, Uh -huh. porque es su día a día y lo vamos a visibilizar. Si lo ha comentado ya en otras entrevistas, pues una vez más. Y la otra pregunta pues, me parece fundamental y ya te anticipo que va a dar mucho juego porque ha conseguido algo muy grande, muy grande. Igual que Pericles me estuvo comentando en la entrevista anterior, él tiene, no voy a decir el nombre de la enfermedad ahora mismo porque no me acuerdo, pero es un nombre un poco extraño, es una enfermedad rara que es degenerativa. Y lo que le provoca en su caso se adhiere a órganos como el pulmón, los riñones y en su caso pues el corazón. Entonces lo que hace es que pues, hace que el funcionamiento no sea el correcto y poco a poco se va degenerando hasta que deja de funcionar. Pues para que una persona pueda tratarse de tal forma que pueda retrasar esa enfermedad, que llegue al final lo más tarde posible, unos años, puede ser 10, 15 años, puedes hacerlo retrasar, necesitan tomar un medicamento que cuesta 130.000 euros si lo tuvieran que comprar en una farmacia al año por paciente. Y han conseguido, desde una asociación local, recién creada, para que veas tú la voluntad, 78 años, preguntaban a las comunidades autónomas que cuántas personas había de esta enfermedad, que lo voy a tener que buscar, cuántas personas había en cada comunidad autónoma. Y no lo sabían. Y en algunas les han dicho que por tema de protección de datos no se le podían dar una cifra. Uh -huh. Una cifra. Sí se puede dar. Y encima es una obligación de la administración. Y debe haber transparencia. Otra cosa es cuando hay una minoría
hay dos. Tampoco me da igual, no va a ser quién son esos dos. O sea, a no ser que es un proyecto muy cerrado, estamos hablando de cifras. Él cree que hay unas 12.500 personas en España con esa enfermedad. Y de esa enfermedad hay 130 variables. Y una sola farmacéutica en Estados Unidos que hace ese producto. Y han conseguido eso. Pues resulta que en Galicia, las personas que tienen más de 90 años y viven, no pueden comprar el medicamento, porque ya tienen más de 90 años y ahora está con esas, para desbloquear ese asunto en Galicia. O sea, fíjate lo que puede hacer una persona con voluntad, de 78 años, enfermo. Claro, tú le verás y no se nota, aparentemente no se nota, él lo tiene dentro. De hecho, que se lo diagnosticaron muy tarde. De hecho, han hecho congresos para que los médicos de familia sepan diagnosticar, tengan la noción de que puede ser esto, porque puede manifestarse de diferentes formas. O sea, fíjate qué interesante es ser proactivo en la vida y ser emprendedor en la vida, aunque sea social. Él es miembro de Asoka y fue emprendedor social de Asoka, de José Luis Pericles. Entonces, yo espero que en Asoka se fijen en ti, porque yo creo que eres el candidato ideal. Si algún profesor puede estar nombrado por Asoka como emprendedor social, yo creo que debería de ser Pablo Peñalver Alonso. Así que esa es mi opinión. Cuéntanos un poquito, muchas gracias por esas dos preguntas y voy guardándote la pregunta que me vas a hacer a mí. Cuéntame el proyecto este de IA. ¿Cómo ha empezado, cómo se ha cuajado y qué objetivo tiene? Pues si te soy sincero, es el segundo. Van dos. Va todo tan rápido que es un tren en el que te subes y eso es lo que hice. Si la versión 3.5 de ChatGPT se lanza en noviembre del 2022, en noviembre del 2022 empezamos a trabajar en el aula. Muy bien. Estábamos alucinados, pero es posible. Empezamos a trabajar en los proyectos, aunque no era de una manera sistematizada. Surgían situaciones donde podíamos usarlo. Como anécdota, te comentaré que dos compañeras de Baleares vinieron a visitarnos, querían conocer cómo trabajábamos, cómo funcionaba el aula de emprendimiento, y dentro de nuestra dinámica de clase estuvieron viéndonos, ¿no? Hicieron lo que es el shadowing, ¿no? Pues ver lo que hacemos, cómo trabajamos, estaban en el aula, y en una dinámica que teníamos en el aula en el que estábamos trabajando, estábamos conversando entre los alumnos y yo, porque estábamos decidiendo, estábamos tomando decisiones dentro del proyecto. Y recuerdo cómo le digo a una de las alumnas que por favor, al hilo del tema que estábamos tratando, que ideara rápidamente creo que fue un poema, no sé si fue un poema o una canción. Muy bien. La compañera se quedó totalmente alucinada diciendo, ¿qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? Bueno, pues en cuestión de segundos, mi alumna le responde con un poema y yo creo que no daban crédito. Pero ¿cómo es posible? ¿Lo habrán preparado, no? ¿Lo habrán preparado? No, lo habrán preparado, no. Ya. Es una pequeña anécdota, pero en cuanto que sale, yo lo veo tan potente que necesariamente va al aula. Bueno, he de decir que en cuanto que se lanzó fue al aula, pero también ese mismo año recuerdo que coincidí con Néstor Guerra. Y recuerdo que en la comida, bueno, pues es súper enriquecedor cualquier conversación con Néstor. O sea, comida, café, lo que sea. Y ya me habló de, no de la versión 3.5, pero la anterior ya estaba, vamos, ya era una locura. Así que bueno, pues ahí entramos y eso me permitió trabajarlo en clase. Eso me permitió hacer reuniones con la directora general de formación profesional, empresas del entorno, para conocer su punto de vista. Eso incluso me permitió el lujo de hacer un taller con profesores para ver qué ocurría. Recuerdo que fui a un hackathon en Málaga y con profesores de Málaga hicimos un taller de 3 horas. A modo de MVP, ¿no? Totalmente. Se quedaron, claro, yo lo que voy recogiendo es, si se quedan aquí alucinados, aquí se quedan alucinados, aquí se quedan alucinados, están tan alucinados como yo. Esto le pasa a todo el mundo en cuanto que lo conoce. Pues eso nos permitió ya aprender. Y ya recibimos un proyecto de innovación de Castilla-La Mancha, lo que pasa que de pequeña envergadura, pero que nos permitió aprender en dos ámbitos, en ese y en la instalación de unas máquinas, de unas cámaras que permitían grabar a los alumnos. Esas cámaras grababan, transformaban la grabación, obviamente no grababan las imágenes, sino que la imagen la transformaban a dato. Y esas cámaras han estado grabando y dándonos información sobre interés, concentración, atención, motivación y emociones de los alumnos. Súper potente. Lo hemos trabajado con una empresa de neuromarketing de Málaga y bueno, pues súper potente.
Fíjate, tanto es así que calificamos el rendimiento de un alumno con una nota y esa nota puede que se corresponda o puede que no con su nivel emocional, con su atención, con su interés. Te puedo poner el caso de un alumno que tenga un 8 y que no esté motivado en el aula. Fíjate, Claro. fíjate Importante. el camino que hay por ahí. Ese fue un pequeño proyecto con el que hemos aprendido Qué mucho. bonito. Pero ha llegado el segundo, que es el más potente. Porque lo que hemos hecho es, con los aprendizajes que tenemos de inteligencia artificial, en el que todos los días aprendemos cosas nuevas, cuidado, pero con esos aprendizajes de un año, y si la inteligencia artificial puede hacer esto y lo combinas con la automatización, con herramientas de automatización, ahí surgió un proyecto súper chulo que estamos trabajando con el IES Mar Ferrer de Baleares, en concreto de Formentera. Y bueno, pues ahí estamos ellos y nosotros trabajando conjuntamente para aportar más valor a nuestros alumnos, que es realmente lo que queremos. Junto con una empresa de Ibiza, lo que estamos haciendo es diseñar aprendizajes para que nuestros alumnos de administración sean súper eficaces, su eficacia, su productividad aumente al tener esas destrezas adquiridas, las de la inteligencia artificial combinadas con la automatización. Claro, digamos, para que la gente lo entienda, esto, tanto Pablo como yo lo tenemos grabado a fuego, es el círculo virtuoso del Lean Startup, es idear, construir, medir y aprender. Ya habéis ideado el proyecto, lo habéis construido, lo estáis construyendo, habéis construido uno previamente, ya os ha dado parámetros, datos, medir, habéis podido medir. Bueno, pues estáis en la fase de medir y de aprender. Gracias a ese aprendizaje habéis podido construir ese segundo proyecto, ¿vale? Que os va a dar mucha más información en base a todo esto. Y ese es el círculo virtuoso de Lean Startup que no acaba nunca y que para mí es aplicable a presentar proyectos en la administración, a ser intraemprendedor en una empresa si te dejan serlo, porque hay algunas que todavía son de ordeno y mando y déjate de coñas, que haz lo de los papeles y déjate de inventos. Y es aplicable al marketing, Lean Marketing, ¿vale? Es aplicable a todo, no solamente a emprender como tal, o como lo hemos, como nos lo han enseñado de manera primigenia, ¿no? De manera inicial. Pues me parece súper interesante lo que me acabas de decir. Yo solamente te digo que, bueno, cuentes con nuestros colaboradores, con JoinChat. No creo que tengan ningún problema para asistir si les llamas bueno, pues esta empresa que te acabo de decir de JoinChat. Además son manchegos. Y coincidiremos. Yo creo que seguro. si tiene que darse la ocasión, coincidiremos, porque al final el mundo es un pañuelo. Si vas por la IA, ellos también van por la IA, igual que hemos coincidido nosotros en esta entrevista, que ya tocaba dedicarla, ya tocaba dedicárnosla, Cierto. que no llevamos hablando de todo esto años. Bueno, quería preguntarte si Pablo tiene que hablar de su propósito de vida, ¿vale? Si hablamos del propósito de vida de Pablo, ese descubrimiento que vino a los 28 o 30 años aproximadamente, que lo mío fue un poco más tarde, ¿vale? Y sigo reencontrándome un poco y escarbando ahí, ¿no? Cuando tengo un vacío, yo escarbo y me pregunto, ¿no? Para descubrirlo. Entonces, háblanos de ese propósito, ¿qué consideras que es? Pues yo creo que mi vocación no era la docencia, pero yo creo que he descubierto que realmente lo mío es la docencia, pero no me conformo exclusivamente con ser un docente. No me digas. La docencia ampliada. O sea, descubrí una vez que llevas años en lo que es el ejercicio de la profesión docente, a lo mejor hasta me obsesioné con mejorar. O sea, todo empezó pues haciendo unos ciertos materiales, haciendo un proyecto en clase, pero al final te das cuenta de los resultados positivos que tiene y quieres mejorar, y mejorar, y mejorar. Y creo que llevo una velocidad importante en ese tema. Pero no me conformo con eso. Y yo creo que cuando tú innovas, cuando tú haces cosas nuevas que ves que tienen resultado y se quedan en un centro educativo, realmente no has hecho prácticamente nada. Realmente, bueno, tus chicos, el impacto es mínimo. Hoy, en la sociedad de la digitalización, no te puedes quedar con eso exclusivamente. Entonces, creo que también he descubierto pues, ciertas dotes para liderar equipos. Cuando hablo de mi departamento, que en un centro educativo de 9 personas, haya una unión perfecta. Que cada una tenga su criterio. Yo doy muchísima libertad.
y no presiono, que yo creo que es muy importante. Sí. Y no quiero que hagan las cosas como yo quiero hacerlas, porque cada uno tiene su criterio y su Planteas estilo. alternativas. Pero al final hay ciertas dotes que desarrollas y que te permiten, por ejemplo, que el equipo te acompañe en cada uno de los proyectos. Que en Castilla-La Mancha, cuando estamos rozando casi las 70 aulas de emprendimiento, tengamos una red de aulas que podemos funcionar de manera autónoma. Hemos estado haciendo y llevamos más de 10 talleres compartidos entre aulas de emprendimiento. Es decir, un día a la semana quedamos y nos conectamos todas las aulas de emprendimiento que pueden, ¿vale? Pero ha habido talleres que han llegado a 3.000 personas, a 3.000 alumnos. O sea, imagínate si Increíble, eso increíble. es súper potente. Claro. Entonces yo creo que esas dotes de docencia innovadora, pero ampliada, extendida. O sea, que llegue, al final que llegue al público. Es quizás lo más importante y de lo que aprendes muchísimo. Claro. Es cuando sales, cuando te das cuenta todo el feedback que te llega de compañeros, de lo que sale bien en ese... Porque claro, en innovación puede que a ti te funcione. Eso no tiene por qué funcionar en otro centro, que tiene otras variables totalmente diferentes. Está claro. Y bueno, pues el aprendizaje es máximo, ¿eh? O sea, que te consideras una persona también integradora o cohesionadora para conseguir propósitos comunes, ¿no? Desarrollar un poco las inteligencias múltiples que hablabas hace un momento, ¿no? Porque claro, cuando se hacen actividades que fomentan la inteligencia colectiva, si tú solamente estás remando en tu centro, ¿no?, hacia una dirección para conseguir un objetivo y llegar ahí, si pones a remar a todos en el mismo barco, pues fíjate qué bonito, qué velocidad de crucero se puede llevar, podéis descansar y relevaros uno con otro, y ya no es una persona la que está constantemente tirando, aunque te pongas ese rol, que me parece súper bien, porque siempre tiene que haber una persona que tire en un proyecto. Si no hay una persona que tire, ese proyecto se cae. Y siempre de una persona, poco a poco, pues se va haciendo un equipo y se va, digamos, transmitiendo esa pasión, ese propósito, y hay un objetivo plausible, que aunque estamos hablando de innovación, como tú has dicho, se van viendo resultados por el feedback que va recibiendo. Claro, es que todo esto la gente no lo sabe, pero tú la mayoría de estas cosas, aunque cobras por dar determinadas clases en las escuelas regionales de formación, la mayoría de proyectos que pones en marcha los haces en horas de casa. Entonces quiero que sepa la gente quién es Pablo en el sentido de quién es Pablo en casa. O sea, qué horas tuyas tienes que sacrificar, tuyas, de tu familia, de tu familia, porque tus perretes son tu familia también, de tus amigos, de hacer las cosas de manera diferente. A lo mejor tú no quedas con un grupo de amigos o quedas menos veces porque consideras más importante que tu aporte a la sociedad sea otro. Y para conseguir eso hace falta un esfuerzo y un tiempo, porque casi todo esfuerzo conlleva un tiempo, aparte de un conocimiento que es lo fundamental. Como decía Almudena Zamorano, tienes que saber muy bien dónde te metes, tienes que conocer muy bien dónde te metes. Entonces, cuéntanos un poco cómo lo hace Pablo. ¿Cómo lo hago? Pues encaje de bolillos. Encaje de bolillos, muy Encaje bien. de bolillos, eso es de aquí de Castilla-La Mancha, ¿no? Lo de los bolillos. Totalmente. A ver, las mañanas están ocupadas por la actividad puramente docente. En teoría, yo creo que la gran mayoría de la gente piensa que los profesores, cuando no estamos en el instituto, estamos cañas, ocio, ¿no? ocio. Bueno, pues gran parte de mi tiempo lo ocupa mi familia. Mi familia, tengo 3 hijas y bueno, pues entre las tareas domésticas o las tareas con mis hijas... ¿Tu mujer trabaja? Mi mujer también trabaja y ella, tengo la gran suerte de contar con ella, que es la que toma las riendas en casa. O sea, reconozco que tengo muchísima suerte. O sea, hay matriarcado en casa. Total. En mi casa también. Total, pero lo agradezco mucho porque me implico en las tareas familiares y a la vez, contando con ella, puedo hacer otras cosas. También eso implica que pueda estar muchos fines de semana, viajo a Madrid para ver al resto de mi familia. O sea que la familia es una parte muy importante. Me consta que estos años de atrás, por ejemplo, tu padre, bueno, ya no están, y tu madre, pues te han llevado un sacrificio que, igual que por nosotros, nos han dado la vida, nos han criado, nos han enseñado todas esas cosas como han podido, que hablábamos antes, ¿no? A intentar conocernos, pero a su manera. Intentar ser personas de provecho, como decían ellos, ¿no? Ahora lo llamamos conocerse a sí mismo, pero ser personas de provecho también. Te ha dado mucho tiempo. Eso es una responsabilidad muy, muy grande que yo creo que la gente no valora. O sea, yo cuando veo que una persona, yo me acuerdo de Madrid José Emprende,
me acuerdo todavía del salón de mi casa con todas las carpetitas que entregamos. ¿Te acuerdas de esos azules transparentes? Todavía habrá algunas rondando por ahí. Sí. Con ese material que había en el salón de mi casa el domingo anterior, haciendo todos los packs que me estaba ayudando mi mujer y mi hijo. Entonces, cuando hay personas que hacen eso en su puesto de trabajo, quiere decir que hay vocación. Y yo, a quien tengan apagada la llama, desde aquí insto a que se vuelvan a reconectar con esa pasión, que busquen a figuras dentro de sus sectores, dentro de su entorno laboral, como Pablo, porque las hay. Y las figuras como Pablo, como Vicente Muñoz, o como Néstor Guerra, o como Consuelo Verdú, o como muchos, 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 muchos más que podemos estar diciendo aquí, que algunos lo veremos por aquí en este canal, pues cuando te rodeas de personas así, casi casi aunque no quieras, tienes que hacer cosas, por lo que decías tú del espejo, ¿no? Es como Efectivamente. cuando, bueno, pues estamos un grupo de personas y hay que hacer algo. Siempre hay personas que dicen yo el primero, al igual que comprar, ¿no? Un modelo de negocio, la típica curva. Otras se quedan un poco rezagados y a ver, bueno, a ver qué va a hacer este y ahora ya después voy yo. Y otros que ya se esperan mucho después, se quedan ahí como un poco ahí remolones, haciéndose el despistado, y ya cuando ven que sí que parece que se lo están pasando un poco medio bien, ya entonces me uno, ¿no? Pero es precisamente lo que tú consigues con tu técnica secreta del espejo. O sea, intentas ser tu mejor versión cada día Efectivamente. y quien quiera que te siga. Y Efectivamente. quien no, que se quede. Con fuera del sistema, y hago esta última reflexión, y si te parece, puedes ir pensando un poco en la pregunta. Fuera del sistema, que es el proyecto que estoy emprendiendo, fuera de la agencia de marketing de Un Buen Plan, es un proyecto nuevo con el que voy a contar con un equipo en el que obviamente me gustaría tenerte. Yo lo que pretendo es conseguir que un administrativo cuando llegue a un puesto de trabajo, si decide trabajar para, ¿vale? O un emprendedor cuando decide emprender, bueno, pues cuando llegue a hacer esa entrevista de trabajo, además de saber pues, contabilizar la fiscalidad, ¿no? Lo que se supone que se espera de una persona que ha hecho un FP superior de administrativo, pues también resulta que sabe hacer un plan de marketing. Y sabe mirar a cámara, como estamos haciendo nosotros ahora mismo, y sabe qué setup mínimo tiene que tener, que esto no es cuestión de Mediaset. O sea, que no es necesario consumir productos audiovisuales de Mediaset. Podemos generar nuestros propios productos como tú ya estás haciendo desde hace años. Pero esto la gente lo tiene que saber, que no hace falta un gran equipo, una gran inversión, que con un móvil se puede empezar. Entonces, si tú resulta que ese administrativo que vas a contratar tiene determinadas habilidades, aparte de lo que debe de conocer de manera reglada, ¿con qué persona te vas a quedar antes? Está claro. Tú, A quién vas a elegir? Alguien que tiene una formación, no vamos a poner en duda, una formación buena en la administración, o alguien que además de esa formación te resuelve problemas. igual, Es decir, tiene otras habilidades, otras competencias para resolverte problemas. Está claro, ¿no? no hablo solamente del programa que vamos a confeccionar en fuera del sistema, sino inglés, ¿no? Mi hija tiene 14 años, va a cumplir 15 ahora en mayo y está ahora va por el B2. Bueno, yo no lo he conseguido, y mi espinita es el inglés, supongo que como la tuya, pues tú incluso a lo mejor eres de francés, ¿no? O No, eres de inglés, pero soy de inglés, pero está ahí tu espinita, ¿no? un poco abandonado, está el Claro, tema un poco abandonado. pues, Me defiendo, pero está claro, abandonado. pues es lo mismo. Si tú vas a entrar a una empresa internacional de administrativo, pues si controlas idiomas vas a tener muchas más posibilidades. Lo que quiero transmitir a esa generación, a los que quieran, es que con este programa que vamos a confeccionar y vamos a poner a vuestra disposición, vais a poder profundizar en los diferentes módulos, los que queráis, porque vais a ver un módulo, todo lo condensado, lo más importante, de marca personal, de creación de contenido, lo que debes de saber de Meta, de Facebook, o lo que debes saber en cuanto a un plan de marketing para una pequeña pyme. La mayoría de FPs que nosotros estamos generando en nuestra zona acaban trabajando en pequeñas y medianas empresas, porque es lo que más hay. Y una pequeña y mediana empresa necesita esos perfiles, porque ellos no son capaces de subirse a ese tren del que hablábamos antes. Bueno, dicho esto, porque podríamos estar hablando así tú y yo y escuchándonos, además que nos escuchamos muy bien el uno al otro y yo creo que conectamos bastante. Es una de las claves, la escucha activa, es una de las claves. La escucha activa es fundamental para conocer y para aprender de los demás. Efectivamente. Bueno, pues
No sé si hay alguna cuestión más relevante. Hemos hecho la pregunta al siguiente, dos, para que pueda elegir al siguiente invitado. ¿Te falta mi pregunta? Venga, vamos allá. La verdad es que, bueno, tengo expectativas altas por cómo eres, pero no me lo esperaba. No me esperaba este programa, no me lo esperaba. Me ha sorprendido. Entonces, vamos a ver. Si tienes un puesto en el ámbito público y lo dejas para abordar el ámbito privado, con lo que supone, eres emprendedor claramente. ¿Cómo es posible que ahora des otro paso? ¿Cómo es posible que teniendo lo que tienes, que yo creo que cualquiera lo firmaría, cómo das otro paso? Y además de este tipo, además arriesgado, además, a lo mejor decirlo es fácil, ejecutarlo es complicado. ¿Por qué? ¿Qué te ha llevado? ¿Qué te ha llevado hasta ahí? Pues mira, te lo voy a decir muy claramente. Al final, la situación económica o cuando estás en una situación de escasez, no te das cuenta de lo que pasa a tu alrededor, pues estás pendiente del problema nada más. Entonces, gracias a mi socio, a mi nuevo socio, desde el año 2023 que firmamos, que no quiere decir que mi socio anterior tuviera ningún tipo de culpa. La culpa la tienen las personas que conforman una empresa. ¿La culpa de qué? Tampoco culpa, sino que se llegan a situaciones por el motivo que sea, generalmente provocada por malas decisiones, ¿vale? O por desconocimiento, muchas veces por pasión, también ocurren esas cosas, ¿vale? Por excesiva pasión y no pararte en lo racional, que hay veces que hay que pararse también en lo racional. Entonces yo llegué a este año, a final del año 2023, cambiado totalmente la situación económica, que era lo que a mí me estaba haciendo vibrar en escasez y no poderme hacer pensar. Y estoy de nuevo en un proceso de abundancia. No es que, entiéndeme, abundancia para Sí, nuestro estatus social. Digamos que no te tienes que estar preocupando de que te paguen antes o después un cliente, aunque queremos que nos paguen puntualmente, igual que nosotros pagamos puntualmente a nuestros empleados. A ver si alguno se va a relajar en pagar, ¿eh? Esto no quiere decir una cosa que no quita la otra. Pero digamos que sacando ese tiempo que decías que dedicamos a la familia, a nuestros hobbies, bueno, mi hobby es esto. Mi hobby es el domingo, antes de ayer, irme a la casa encendida, levantarme a las 6 de la mañana, coger el coche a las 7, estar allí a las 9, a recoger a mi primo a las 8:30 en Toledo y estar allí a las 9:30. A las 10 empezábamos. Montamos todo esto que ves aquí, lo montamos allí, en Madrid. Entonces, si algo te llena ese vacío que yo tenía, me iba bien económicamente, la agencia de marketing iba bien, el puesto de trabajo de la administración ya está olvidado, no voy a volver, sigo en excedencia, pero no voy a volver, es algo que tengo ya decidido, independientemente de lo que pase con todo esto, ¿vale? Hay que ser valientes y hay que ser honestos consigo mismo, aunque me encanta mucho el trabajo que yo hacía allí, de hecho, todo esto que estoy haciendo, si te das cuenta, guarda una relación total. totalmente. Lo único que yo aquí, en este canal, salvo cometer ilegalidades, que algunas veces la boca es un arma importante, una vez me dijo un alcalde bueno, pues uno es dueño de sus palabras, o sea, uno es dueño de su silencio, perdón, uno es dueño de su silencio y responsable o cautivo o preso, ¿no? Esclavo de sus palabras, ese es el refrán. Exactamente, y qué razón lleva. Pero yo todo esto lo he hecho por cubrir un hueco y porque mi objetivo es crear este programa de fuera del sistema. Y aparte de crear este programa fuera del sistema, creo que la agencia de marketing también tiene que dar un paso más e ir hacia la formación, hacia el contenido. Es decir, hoy en día lo más importante para una empresa es contar con las personas que sean capaces de poder poner en valor ese producto, ese servicio que tiene en relación a los demás. Y poder explicar, mediante un personaje atractivo, como dice Russell Branson en su libro de Secretos del .com, y otros muchos mencionan ese personaje atractivo que puede ser el CEO, puede ser cualquiera, puede ser una persona externa, ¿no? Como en el caso de Subway, pues esa persona que adelgazaba a pesar de comer comida basura, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos la capacidad de poder contar con personas en las empresas que están dotadas de esas habilidades que comentábamos, que es lo que a mí me llena. Mi trabajo ha sido durante 20 años, igual que el tuyo, atender a personas desempleadas, atender a personas que tienen ganas de cambiar su situación, pero necesitan empezar a dar pasos. Y de integrarme con el sistema educativo y hacerles desarrollar cosas fuera del sistema,
justo al lado del sistema y ver qué pasa. Hacer experimentos, traer a personas que me he encontrado en mi camino que nadie pensaba que iban a venir a Madridejos y que alumnos del Instituto de Consaburum y del IES Valdehierro de Madridejos iban a poder ver a esas personas que les hacen firmar autógrafos y que están haciendo proyectos con el Banco Hispanoamericano. Entonces, ese paso que he dado es porque yo tengo un hueco. ¿Por qué está ese hueco? Porque ya no estoy ejerciendo ese puesto de trabajo que ejercía gratuitamente y altruistamente, entre comillas, pues ya me pagaba a mí la administración. Pues quiero poder seguir haciendo todo esto, pero de una manera mucho más selectiva, y me voy a centrar en personas de FP. No sé por qué, pero me voy a centrar en personas de FP. Por eso, como no puede ser de otra manera, no puede faltar en el equipo de fuera del sistema. Es el momento de la formación profesional. Indudablemente. Era el patito feo y creo que el sistema que hay es bueno, es potente, está sentando las bases, están haciendo, pero yo creo que vamos a hacer algo muy potente. El 38% aproximadamente, no sé, creo que es el 38%, sí, de la oferta laboral va orientada a FPs. Es increíble, ¿no? 400.000 alumnos de FP de grado superior, casi 900.000 entre la básica, la media, y ahora eso va a cambiar, ¿no? Cuéntame un poco cuál es el futuro y cuál es la nomenclatura nueva que va a haber en los ciclos de formación. Pues tenemos un nuevo modelo de formación profesional. Yo creo que está costando muchísimo, porque es difícil cambiar una pieza como esta dentro del sistema. Tenía poquísimo prestigio e intentar darle la vuelta es súper complicado. Anteriormente se ha hecho a base de anuncios publicitarios, pero los anuncios publicitarios no cambian el prestigio de nada. Hay mucho trabajo y mucho esfuerzo, creo que a nivel institucional, a nivel de administración, y nos toca también a nosotros terminar ese encargo, ese mandato. A nivel de centros educativos y docentes tenemos que hacer un esfuerzo importante. Entonces vamos hacia una formación profesional más dual. Ya había dualidad, pero ahora es una formación profesional donde todos los módulos profesionales pueden ser duales, y en ese sentido la formación no solo se da, imagínate, en el centro educativo, sino en la empresa. Fíjate que antes te he hablado de FP Innovación y de la organización. Yo te he dicho, se necesitan otros profesionales para... los traíamos, ¿no? Bueno, pues ahora no, es que ahora es para todos. Entonces, bueno, pues hay diferentes niveles, y en el nuevo modelo, sobre todo lo que prima es la dualidad, o sea, va a haber formación dual, tanto en primero como en segundo. Por si acaso hay personas que no lo entienden, la dualidad es alternar el trabajo con la docencia. Sí, efectivamente. No, que la formación la consigues. Hasta ahora se conseguía en el centro educativo, pero cuando terminabas el ciclo formativo había una formación específicamente en la empresa, donde aplicabas los conocimientos que habías aprendido. Ahora no. Ahora, tanto en primero como en segundo, en los 2 años que dura el ciclo formativo, tendrás formación en el centro educativo, pero también formación en la empresa. La formación se comparte. Pero junto con esto llega un módulo de digitalización para todos los ciclos formativos, un módulo de sostenibilidad para todos los ciclos formativos. Y cambian ahora letras, ¿no? Y cambian, bueno, ahí claro, dentro del modelo lo que tenemos es, bueno, pues hasta qué puedes acreditar, qué podrías conseguir, ¿no? Y lo que tenemos son diferentes niveles. Empieza por la A, el más bajo, ¿no? Empieza por la A. Y antes fuera de cámara lo que hemos hablado es que, digamos, todo esto que hay aquí, vamos a meterle, por ejemplo, por la competencia de digitalización, y vamos a reorganizar todo esto, ¿no? Entonces vamos a hacer que haya como titulaciones, haya un título, pues bueno, en cierto modo los títulos son importantes por poner una acotación, ¿vale? Pues has llegado a este paso, tienes un título, puedes seguir el siguiente, quedarte ahí. Entonces lo que ha habido una reorganización para que haya cada X competencia que se adquiera, te puedan, por así decirlo, dar un título, ¿no? Se puede acreditar. Lo más importante aquí es algo que también en lo que se ha trabajado mucho y que ahora se va a poder hacer realidad de una manera más fácil. Y es que, claro, se va a poder acreditar desde, bueno, puedes conseguir una titulación, pero también puedes acreditar una unidad de competencia o un conjunto de competencias. De ahí las letras A, B, C, D. Sin entrar mucho al detalle, fundamentalmente lo que hay detrás es eso. Y todo esto tiene mucho que ver con lo de la acreditación, con los programas que ha habido aquí en Castilla-La Mancha de Acredita, mediante los cuales profesionales que estaban desempeñando un oficio, que actualmente puede ser que sea un FP o una formación ocupacional,
ocupacional para las personas que están desempleadas, formación ocupacional para el empleo. Bueno, pues igual que pueden acreditar que tienen un expertise, una experiencia o que han hecho tales asignaturas de matemáticas en caso de no tener la ESO, que a lo mejor no tienen la ESO completa, ¿vale? Pero ya tienen matemáticas, lengua, tal, y eso junto con una experiencia de trabajo en una profesión concreta, ya se le acredita y esa persona puede incluso ser contratada, porque si estamos hablando de nuevos empleos y nuevos reglamentos que afectan a contrataciones de una persona, puede quedar fuera de su propio puesto de trabajo por un cambio legislativo, es el de asistencia a personas dependientes en instituciones. Y como ese hay varios. Si tú no acreditas eso, no te van a poder contratar como tal. Te podrán contratar como personal de limpieza. Cualquier otro puesto de trabajo inferior que no obligue a que tengas determinadas competencias. Y esas competencias que se pueden adquirir fuera del círculo inicial, digamos, de la formación reglada, ahora también se van a poder conseguir en la propia formación reglada de una manera pues, bastante más organizada y por tramos, para luego complementar incluso con otra formación. Eso es, eso es. Eso va a permitir que, como decías, gente que a lo mejor no tenga ningún tipo de titulación puede acreditar determinados niveles de competencia. Y viceversa. Y gente que esté formada y que tenga titulación, pero va a poder asistir a un centro educativo, por ejemplo, para formarse en un determinado módulo profesional, es decir, una parte concreta del ciclo formativo, no todo el ciclo formativo. Eso va a dar mucha flexibilidad al sistema. Y que aquí debe quedar perfectamente claro cómo la formación es imprescindible para todos. A un nivel o a otro. No vamos a establecer, porque el mercado demanda diferentes niveles formativos. Bueno, pues lo importante es que el sistema creo que va a ser lo suficientemente flexible para dar respuesta al mercado. La formación reglada para mí, aparte de darte el core de las cosas, enseña a aprender. O sea, yo creo que los profesores, aparte de enseñar a ser personas, como decía Pericles, deben de enseñar a aprender, como tú decías. O sea, que una persona tenga la habilidad de no decirse, pues no conozco esto, no sé de esto y aquí me planto, sino que sea capaz de hacer por lo que estás haciendo tú. Deberían salir con esa habilidad ya del sistema. Y luego el sistema tiene que responder. El sistema es el que tiene que darte la formación. Porque a lo largo de la vida te va a hacer falta. Fíjate el momento que estamos viviendo. O sea, antes se hablaba más de manera teórica, ¿no? De que el ritmo de cambio era muy alto, pero era cierto. Pero es que, claro, desconocíamos las velocidades que tenemos ahora. Es que ahora son velocidades, yo suelo decir que, ¿ves? Conecta con una de mis pasiones, el motor, la Fórmula 1. Yo intento fijarme en la Fórmula 1 porque vamos a la misma velocidad. Poco espacio, mucha velocidad. O sea, hay que intentar hacer, no ir tender al multitasking, porque el multitasking, perdona, al final te hace perder foco y te hace ser menos eficaz. Pero hay que ser multitasking por bloques. Hay que saber organizarse. Y cuantas más herramientas metas en tu mochila, que cuántas veces lo hemos dicho, desde que empezamos a hablar la primera vez, que eres un especialista de llenar las mochilas de tus alumnos, ¿verdad? Lo intentamos. Claro, y luego es lo que decíamos, ante un mismo estímulo, fuera de cámara, pues comentábamos que yo hace 5 años pues empecé un curso para arrancarme con todo esto, pero no ha sido hasta este año. Yo creo que también las cosas tienen su momento. Encontrar ese vacío, ver que se llena con algo, aunque te cueste el dinero, te cueste tiempo, te cueste esfuerzo. Pero si cuando vuelves de una entrevista, vuelves feliz como si volviera de un partido del Madrid, pues ya, ¿para qué más? O sea, es que hay que entender en la vida que no todo es cuestión de dinero. No todo es cuestión de dinero. Hay mucha gente que está mal educada, mal formada en ese sentido, y es que siempre espera algo a cambio. Y yo estoy totalmente convencido en que hay que dar para recibir. Eso es una norma, no escrita en ninguna parte, pero eso existe. No puedes medir, tú no puedes estar pidiendo. Es la vida la que te va a compensar. Claro, no puedes pedir lo mismo que te doy, ¿no? Efectivamente. ¿Qué favor me has hecho tú con venir aquí? ¿Qué favor te he hecho yo con entrevistarte a ti? No lo sabemos. Simplemente lo queríamos hacer, hemos venido aquí. Efectivamente. Y lo hemos hecho. Además, llevábamos tiempo sin hablar, pues es casi una ocasión para charlar un poco, actualizarnos. Además que me decías, no sé, me voy a poner un poco nervioso, ¿no? Al principio, y te decía, Pablo, por lo que me ha pasado con Almudena y lo que me ha pasado con José Manuel, va a ser como un café. Lo único que sabes es que hay por ahí una cosita que te está grabando y que te va a escuchar mucha gente, entonces hay que saber medir, pero mucho más relajado que mirar a cámara. ¿Tú has hecho contenido mirando a cámara? Sí, creo contenido, creo bastante. ¿Creas habitualmente contenido? ¿Crees que el contenido, tener la capacidad de crear contenido
es una skill hoy en día Sí, necesaria sí, para muchos puestos de trabajo. sí. Y si no, lo que hay detrás, comunicar, comunicar. La habilidad de comunicación es clave. Lo venimos diciendo hace años, ¿no? A lo mejor alguien piensa que cambiamos de foco cuando hablamos, por ejemplo, de inteligencia artificial generativa, pero no, 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 estamos hablando de lo mismo. Y es que tú con la máquina no vas a ser más productivo con la inteligencia artificial si no dominas la comunicación, si no dominas el arte de poder hacerle preguntas adecuadas para que te responda lo que tú realmente estás Si buscando. haces preguntas estúpidas, vas a tener respuestas estúpidas. Efectivamente. La IA es muy tonta. Por eso, no, la habilidad de comunicación para mí es una de las más importantes. Hace poco celebrábamos la Semana del Talento en el instituto y tuve un encuentro con empresas e instituciones del entorno. Acudió el Ayuntamiento de Madridejos, por cierto, además muy bien representado, y estaban de acuerdo conmigo, o mejor dicho, yo aprendí más todavía con ellos y señalaron que esta capacidad para saber comunicar en cualquier puesto de trabajo es fundamental. No para crear contenido, eso puede ser una opción, pero para cualquier puesto de trabajo, relación con compañeros, otros compañeros de proyecto o de otro país, es clave. La comunicación es clave en pareja, la comunicación es clave en todos los ámbitos de la vida. Total. Entonces, el sistema debe dártelo. El sistema debe garantizarte que tú la dominas. No vamos a decir que nos lo diga muy alto, a ver si nos van a poner una asignatura transversal desde la infancia de oratoria, y no nos van a poner el emprendimiento. No, a ver, el crear contenido para mí, independientemente de que puedas hablar mejor, que enriquezcas tu vocabulario poco a poco, que me encuentres esos sinónimos para no repetir. Me acuerdo de un vídeo que grabé, me lié con la parte contratante de la tercera parte, repetí 5 o 6 veces parte, queda ahí. Pero verte, perder la vergüenza de escucharte. Grabé un vídeo súper chungo en plan de estoy en la mierda más absoluta. Sencillamente por un experimento que ya contaré y por... Mira, el timbre, no se va a cortar, esto no se corta. Y precisamente por perder la vergüenza. Toda esta parte de creación de contenidos que estábamos diciendo que enriquece y que entre otras skills que te da es la oratoria. O sea, el hecho de hablar y de entrevistarse, por ejemplo, en un ejercicio súper chulo entre alumnos para incluso ayudar a conocerse mejor, trabajando, haciéndose entrevistas profundas, porque a través de las preguntas es donde se llega a las respuestas, hasta a ti mismo. Pueden ser súper interesantes de desarrollar, porque estás perdiendo la vergüenza a la hora de cámara, controlando equipo, descubriéndote a ti mismo, descubriendo a tus compañeros, aprendiendo, como hemos dicho, destrezas y habilidades de oratoria. Y saber improvisar, saber centrar una conversación en tu mente, no bloquearte. Si se olvida la siguiente pregunta, si controlas el tema, yo no he preparado nada de esta entrevista. Nada. Y yo tampoco, como no me has facilitado preguntas, pues... Bueno, pues yo estoy plenamente satisfecho, se acerca la hora ya de marchar. Muchas gracias por este tiempo que me has dedicado, por venir a mi casa. Así que encantado de tenerte aquí. Muchísimas gracias y hasta aquí la entrevista de hoy con Pablo Peñalver Alonso. Buscadle en LinkedIn, buscadle en sus redes sociales, es súper activo. Y si sois profes y no le conocíais, pues conocerle puede ser interesante. Es una persona que está abierta, que responde rápidamente y que se puede involucrar casi con cualquier proyecto que podáis plantear desde vuestros centros. Si no es directamente, pues aconsejaros, recomendaros ese expertise que él tiene ya, poderlo aplicar a vuestros centros para que estos proyectos que está haciendo con otros centros igualmente docentes, institutos, pues se puedan multiplicar, ¿no? Es como enseñar a pescar, enseño a pescar y que esto mismo, bueno, pues ocurra mucho más. Mientras que haya manguerazo de fondo europeo, vamos a aprovechar todos estos proyectos que enriquecen nuestro sistema educativo reglado. Muchas gracias por estar aquí. Muy bien.